Listo, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 1 de la semana 11 del tetramestre. Ya vamos a ver las últimas dos unidades que son la parábola y la elipse. Vamos a comenzar en la clase de hoy con la parábola cuando tiene su vértice en el origen. Vamos a ver ahorita los elementos, vamos a ver cómo encontrar los elementos que nos hagan falta dependiendo de lo que nos den como datos y vamos a ver cómo se grafica una parábola en el plano cartesiano. ¿Ok? Vamos a empezar con la definición que aparece en su libro de texto. La definición de la parábola nos define en el libro como el lugar geométrico de todos los puntos P que equidistan a un punto fijo F llamado foco y de una recta fija D llamada directriz. O sea que la distancia entre el foco y la directriz lo vamos a denotar con la letra P, que es el parámetro de la parábola. Ahorita gráficamente lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Cuáles son los elementos importantes de la parábola? Pues son dos puntos y dos rectas. Estos dos puntos son el vértice, que es el punto donde sale la curva de nuestra gráfica. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Otro punto es el foco, que este es el punto que nos da la dirección a la curva. Si la curva se abre hacia la derecha, si se abre a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. El lado recto es una línea que nos va a marcar qué tanto se debe abrir nuestra parábola. Nosotros le vamos a como el límite de la curva al momento de graficarlo, y la directriz pues es una recta que va a ser siempre simétrica al foco y que vamos a notar que siempre esta recta va a estar como a espaldas de nuestra curva. Ok, vamos a ver curvas o vamos a trazar nuestras parábolas dependiendo de su orientación, si son verticales, si son horizontales o si se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Ok, aquí se ve como que mucha información, pero realmente es información muy sencilla. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que nuestras parábolas pueden ser verticales. Cuando son verticales, la curva puede abrir hacia arriba, como este es el primer ejemplo, como lo vemos aquí, o se puede abrir hacia abajo. Y observen ahí los elementos. Está el vértice, que es donde les digo que es de donde sale la curva. El vértice, pues en este caso vamos a empezar trabajando cuando está en el origen, o sea, donde el eje X y la eje Y se cruzan. Vamos a tener focos. Este foco, por ejemplo, es un foco que tiene valor positivo porque está arriba del origen. Este foco debería tener un valor negativo porque está debajo del origen. ¿Ok? Entonces observen cómo la curva siempre se debe abrir hacia donde está el foco. Aquí no está trazado el lado recto, pero vamos a trazarlo aquí con una línea punteada. El lado recto es lo que nos dice qué tanto o por dónde tiene que abrirse nuestra curva, nuestra parábola. Y el lado recto siempre va a estar dividido a la mitad por el foco. Entonces, por ejemplo, aquí iría el lado recto. Es una recta, recuerden que el lado recto es una recta. Acá iría el lado recto. Ahí más o menos, me estoy yendo un poquito chueco. Pero el lado recto siempre pasa por donde está el foco y el foco divide el lado recto en dos partes iguales. Ahorita les voy a explicar cómo graficarlo. ¿Ok? Las líneas rojas son las directrices. Como les decía, la directriz siempre va a parecer que está como atrás de la curva. Fíjense cómo queda como a la espalda de la curva. Entonces, esos son los cuatro elementos que tenemos que identificar para poder graficar nuestras parábolas. Ahora, vamos a ver las tablitas que yo les puse aquí en las orillas. Cuando estoy trabajando con una parábola vertical, dijimos que la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. El vértice, pues lo vamos a estar trabajando cuando está siempre en el origen. Ya después trabajamos cuando está en otro lugar. Ahora, cuando la parábola es vertical, que abre hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que el valor del foco, vamos a tener las coordenadas de la forma 0, P. 0 en X, porque no me estoy moviendo en la X, pero vamos a tener un valor en las Y. Vamos a ponerle a este valor la P. Si abre hacia arriba, esa P va a ser positiva. Si abre hacia abajo, esa P tiene que ser negativa. ¿Ok? Entonces, chéquense cómo va la forma del foco. Luego tenemos el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Estas dos rayitas que están al inicio y al final se conoce como valor absoluto. Perdón. Este valor absoluto lo que hace, su función es que si en algún momento el valor de multiplicar 4 por P en algún momento fuera negativo, el valor absoluto lo que hace es convertirlo en positivo. Entonces el lado recto siempre va a ser un valor positivo. Siempre, 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 en cualquier ejercicio. La directriz
para la parábola vertical, pues vamos a tener esta forma. Y es igual a menos P o Y igual a P. Aquí se los pongo con signos diferentes por esto. Si la P del foco es positiva, la P de la directriz debe ser negativa. Si la P del foco es negativo, la P de la directriz debe ser positiva. O sea que la directriz siempre va a ser el mismo número del foco que está en el foco, pero con signo contrario. ¿Ok? Si acá, por ejemplo, el foco fuera 0,3, acá la directriz sería Y igual a menos 3. Si el foco fuera 0, menos 3, la directriz sería Y igual a 3. ¿Ok? Siempre es el mismo número con signo contrario. Y quiero que observen las ecuaciones ordinarias, la ecuación ordinaria y la ecuación general de la parábola. Como aquí estoy trabajando con una ecuación, o más bien con una parábola vertical, fíjense cómo yo debo de tener valores para graficar valores en X positivo y valores en Y negativo. Entonces, por eso la ecuación, tanto ordinaria como general, va a empezar con la letra contraria, con el eje de las X. Si mi parábola es vertical, mi ecuación empieza con el eje de las X. A diferencia de la parábola horizontal, fíjense cómo en la horizontal se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha o izquierda. Pero los valores que yo debo tener positivos y negativos son los de la Y, por eso la ecuación empieza con Y cuadrada. Acá también tengo valores positivos en Y, valores negativos en Y para trazar la curva, entonces por eso la ecuación empieza con la Y cuadrada, ¿ok? En cuestión del vértice, pues sabemos que es el origen. En cuestión del foco, el valor de la P tiene que estar del lado de las X, puede ser positivo o negativo, lado recto va a ser igual. La directriz va a cambiar la formulita, en lugar de poner Y, vamos a poner X. X es igual a menos P cuando la P es positiva y X es igual a P cuando la P es negativa en el foco. ¿Ok? Esas serían como las tablitas o los valores o las fórmulas que vamos a necesitar utilizar dependiendo del tipo de parábola con el que yo esté trabajando. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo encontrar los valores cuando nos dan como datos el vértice y el foco. Bueno, de hecho, el vértice de cajón, vamos a decir que está en el origen, 0,0. Entonces aquí nos dice este primer ejemplo, encuentra los elementos de la parábola y la gráfica si su foco está en las coordenadas 4,0. Ya sabemos que el vértice está en el origen. Aquí el foco es el chismoso, es el que nos va a dar toda la información que necesitamos para poder encontrar los elementos que me hacen falta. ¿Ok? Bueno, aquí ya les puse también vértice 0,0. Siempre fíjense dónde está el valor que no es 0 en el foco. Fíjense que aquí el valor que no es 0, 4, está del lado de las X. Eso me dice a mí que, primero, pues que el valor de la P es 4. ¿Ok? Y nos está diciendo que la parábola va a ser una parábola horizontal porque el valor de la P está del lado de las X. Ahora, con ese valor de P yo voy a poder encontrar todos los elementos que me hacen falta, empezando por el lado recto. Bueno, aquí ya les puse la tablita. Nos vamos a ir con una parábola que es horizontal y sabemos que es una horizontal que se abre hacia la derecha porque el valor de la P es positivo. Entonces se va a abrir hacia la derecha. Entonces los elementos que están en color azul son los que vamos a utilizar para encontrar lo que nos hace falta. Empezando con el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Como la P vale 4, pues multiplicamos 4 por 4, son 16. ¿Ok? Después la directriz. X es igual a menos P. Entonces sería menos el valor de P que vale 4 y eso nos da en total X igual a menos 4. Luego, vamos a calcular la ecuación ordinaria, que sería Y cuadrada es igual a 4 por P, que ya sé que la P vale 4. Aquí abajito les voy a poner que este es el valor de P y valor de P. Aquí multiplicamos 4 por 4 son 16. Tenemos lo que es nuestra ecuación de la forma ordinaria. Para convertirla a la general, lo único que hacemos es pasar ese término que está a la derecha al otro lado de la igualdad con su operación contraria para que nuestra ecuación general pues quede igualada a 0. Entonces este 16x pasa restando y ya obtenemos lo que es nuestra ecuación general. Si se fijan, está bien sencillito, es nada más cuestión de que encontremos el valor de la P, que es el parámetro de la parábola, y con ese valor de P vamos a poder encontrar todos los demás elementos.
¿Ok? Ahí está el lado recto que vale 16 unidades, la directriz que es donde la x vale menos 4, ecuación ordinaria y general. Bueno, aquí ya le había puesto yo. Vamos a borrarle para que no se empalme. Ok. Y listo, ya tenemos todos los elementos. Ahora lo que sigue es graficar. Graficamos primero el vértice, que sabemos que está en el origen, 0,0. Graficamos el foco, que está en las coordenadas 4,0. Aquí estoy usando cada vez una escala, que cada cuadrito para mí vale 2 unidades. Aquí le pongo escala. Lado recto. Aquí para graficar el lado recto lo vamos a dividir en dos partes iguales, que serían 8 y 8, porque recuerden que el lado recto debe pasar por donde está el foco, pero el foco lo divide en dos partes iguales. Entonces, si este es el vértice y este es el foco, el lado recto tiene que estar marcado 8 unidades, perdón, bueno, sí, 8 unidades hacia arriba, que sean 2, 4, 6, 8, y 8 unidades hacia abajo, 2, 4, 6, 8. Luego, vamos a trazar la curva, que sería la curva saliendo siempre desde el vértice, pasando por los límites del lado recto, y esa sería nuestra parábola. Ya lo único que nos faltaría graficar es la directriz. ¿Dónde la x vale menos 4? Pues del lado izquierdo del origen, que serían menos 2, menos 4. Y por ahí trazamos lo que es el lado recto, la directriz, perdón, que es donde la x vale menos 4. ¿Okay? Este es el foco, perdón, este es el vértice, este es el foco, este morado es el lado recto, que mide 16 unidades. Y listo, con eso terminaríamos nuestro ejercicio, ¿ok? Tenemos que encontrar el valor de P, que es el parámetro de la parábola. Con este valor de P encuentro los elementos que me hacen falta, lado recto, directriz, las ecuaciones ordinaria y general, y con los primeros 4 elementos principales podemos graficar nuestra parábola, ¿ok? Me regreso aquí tantito a esta diapositiva y les pregunto si hay alguna duda. Obsérvenlo bien. ¿Hay algún comentario? No, profe. No hay dudas. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Y a lo voy a ir haciendo poco a poco para que ustedes vayan viendo cómo se saca la información. Vamos a empezar con, primero observando los datos. Dice, calcula la ecuación ordinaria general de la parábola que tiene su vértice en el origen, 0,0, y su foco en menos 4,0. Aquí pues también nos va a pedir que realicemos o tracemos la gráfica. ¿Ok? Y para hacer, pues necesito conocer el lado recto y la directriz. Observamos el foco y vemos que las coordenadas tienen la forma menos 4,0. Aquí lo que nos está diciendo el foco es que el valor de la P pues es menos 4. El que siempre es el valor que no sea 0. Y además de eso nos está diciendo que esta es una parábola horizontal, porque el valor está del lado de las X. ¿Ok? Entonces el foco nos dice muchas cosas. Una vez que sabemos eso, vamos a calcular el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Ya sé que la P vale menos 4. Lo sustituyo. Eso me va a dar como resultado menos 16. Pero el valor absoluto del lado recto, recuerden que me convierte ese 16 en positivo. Y aquí vamos a dividir el lado recto siempre en dos partes iguales, 8 y 8. Listo. El siguiente elemento que me hace falta es la directriz. Como es una horizontal, la fórmula sería x es igual a menos p. O sea, el mismo valor de la p que tengo acá, pero con signo contrario, o sea, 4 positivo. Así directo. Luego, vámonos con la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria de una horizontal empieza con su letra contraria, que sería y cuadrada es igual a 4 por p por x. Sustituimos el valor de p y quedaría y cuadrada es igual a 4 por menos 4 por x. Aquí este 4 por menos 4 pues me va a dar 16 negativo, aquí sí respeto signos, y esta sería mi ecuación de la forma ordinaria. Ya solamente paso ese menos 16x al otro lado de la igualdad como suma
para que quede la ecuación igualada a 0 y ya tenemos lo que es la ecuación en la forma general. Listo, terminamos con los elementos y con las ecuaciones. Graficamos, empezamos con el vértice que ya sabemos que es el origen. Después 0, menos 4. Aquí no estoy usando escala, estoy usando la escala normal. Sería menos 4,0 el foco. A partir del foco voy a contar 8 unidades hacia arriba y 8 hacia abajo para que en total me den los 16 unidades de la directriz. Siempre el lado recto, este moradito, va a ir perpendicular al segmento de recta que formarían el vértice y el foco. Luego, trazo la curva que sale desde el vértice pasando por los límites del lado recto y por último ubicamos donde la directriz vale 4. X vale 4. Y listo, fíjense cómo la directriz, que es la línea roja, siempre va a estar como atrás de la curva, dándole la espalda a la curva. Y listo, ahí terminaría nuestro ejercicio. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Vamos bien? Vamos a hacer un ejemplo más. Calcula las ecuaciones ordinarias y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, 0,0. Y su foco en las coordenadas 0,6. ¿De qué lado está el valor de la P? Bueno, primero, ¿cuánto vale la P según el foco? 6. La P vale 6. ¿De qué lado está la P? ¿Del lado de las X o de las Y? Y. Entonces, eso quiere decir que la parábola que voy a trazar debe ser vertical. Porque el valor que es la P está del lado de las Y. ¿Ok? Bueno, ya que sabemos el valor de la P, vamos a calcular el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Sustituyo la P, que es un 6 positivo. 4 por 6 me da 24 y pues el valor absoluto lo único que hace es mantener la respuesta positiva. Mitad de 24 serían 12 y 12, ahorita lo graficamos. Listo. Siguiente, directriz. Como estoy trabajando con una parábola vertical, la directriz empezaría con la letra Y. Y es igual a menos P. O sea, el mismo valor de la P, pero con signo contrario. Entonces aquí la directriz es igual a menos 6. Listo. Sacamos la ecuación ordinaria. Como estoy trabajando con una parábola vertical que tiene que ver con el eje de las Y, pues mi ecuación ordinaria empieza con la letra X. X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Sustituyo la P, que vale 6 positivo. Acuérdense que es esta la de acá. Quedaría X cuadrada es igual a 4 por 6 por Y. 4 por 6 nos da 24. Y esta es la ecuación ordinaria. Pasamos este 24y al otro lado, quedaría x cuadrada menos 24y, lo igualamos a 0 y ya tenemos la ecuación en la forma general. Listo. Graficamos. Vértice 0,0. Foco 0,6. Fíjense cómo si yo uniera estos dos puntos, sí me genera un segmento de recta vertical, que es lo que ya habíamos dicho al principio. Lado recto mide 12 unidades hacia un lado y 12 hacia el otro. Bueno, aquí se me pasó a decirles que estoy usando una escala. Cada cuadrito vale 2 unidades. Serían 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hacia un lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hacia el otro. Trazamos la curva, que siempre sale del vértice pasando por los límites del lado recto. Y luego la directriz donde la Y vale menos 6. Listo. Recuerden también que la misma distancia que hay del vértice al foco debe ser la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Aquí hay 3 cuadritos, acá hay 3 cuadritos que representan 6 unidades. ¿Ok? Ese es el valor de la P. ¿Dudas? Obsérvenlo No, bien. ¿Seguros? Ya vimos una horizontal que abre a la derecha. Fíjense en el foco. Bueno, aquí. Era positivo, estaba al lado de las X, es una horizontal que abre a la derecha. Aquí tengo un valor negativo,
que está en la X es una horizontal que abre a la izquierda. Ya vimos acá una vertical porque el valor de la P está del lado de las Y. Es positivo, entonces abre hacia arriba. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Según el foco, ¿cuánto vale la P? -10. -10. Menos 10. La P vale menos 10. Como la P está del lado de las Y, entonces la parábola, ¿cómo va a ser? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, muy bien. Si ya sabemos que la P vale menos 10, calculamos entonces el lado recto, que es el valor absoluto de 4 por P. O sea, 4 por menos 10. ¿Cuánto nos da eso? ¿4 por menos 10? -40. Muy bien. Pero el valor absoluto hace que ese 40 se haga positivo. Entonces aquí vamos a marcar que sonían 20 y 20, mitad y mitad. Como trabajamos con una parábola vertical, pues si lo que sigue es la directriz tiene la forma y es igual a menos p, o sea, el mismo valor de la p, pero con signo contrario. Si acá la p es negativa, aquí debe ser positiva. Listo, vámonos con la ecuación ordinaria. Como es vertical, que tiene que ver con el eje de las y, mi ecuación ordinaria empieza con la letra contraria, que sería x cuadrada, es igual a 4 por p por y. Sustituimos el valor de p, x cuadrada es igual a 4 por menos 10 por y. Aquí sí respeto signos. X cuadrada es igual a menos 40y. Esta es la ordinaria. Pasamos el menos 40y al otro lado sumando, quedaría x cuadrada más 40y igual a 0. Y esta es nuestra ecuación de la forma general. Listo. Graficamos primero el vértice, el origen, 0,0. Luego el foco, 0, menos 10. Aquí sería cada cuadrito vale 2 unidades. Luego serían 20 unidades hacia la izquierda y 20 unidades hacia la derecha para que en total nos dé el lado recto, que es de 40 unidades. Trazamos la curva que sale del vértice hacia donde está el foco, pasando por los límites del lado recto. Y por último graficamos la directriz donde la y vale 10 positivo. 2, 4, 6, 8, 10 positivo. Por ahí pasa la directriz y igual a 10. Y listo. Con esto terminamos el problema. ¿Ok? Obsérvenlo bien. Analicen lo que estamos haciendo. Si tienen dudas, pregunten con confianza. Obsérvenlo. ¿Todo bien? ¿Seguros que está todo bien? Ok. Bueno, ya hice un ejemplo de cada tipo de parábola que ustedes se pueden encontrar en cualquier problema, ya sea en el libro, en el examen, o cualquier actividad en internet. Vimos una horizontal que abre a la derecha, que abre a la izquierda, una vertical que abre hacia arriba y que abre hacia abajo. Entonces ya tenemos como que los 4 escenarios posibles cuando nos dan el vértice, que ya sabemos que el vértice es el origen, y cuando nos dan el foco de nuestra parábola. Recuerden que la curva, al momento de graficarla, siempre la curva tiene que ir desde el vértice, nace en el vértice y tiene que apuntar hacia donde está el foco de la parábola, ¿ok? Pasando por los límites del lado recto. Y pues la directriz va a quedar a espaldas de la curva. Siempre tiene que quedar de esa manera. Nunca la directriz va a estar pegado al lado recto o va a estar enfrente del lado recto, no. Tiene que estar siempre como a espaldas
de la curva. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí para que ustedes vayan avanzándole con estos problemas. No recuerdo qué actividad es, pero solamente son como 3 problemas. Pero esa actividad todavía tiene otros tipos de problemas, que es cuando nos dan la directriz de la parábola. Entonces, no sé si le damos de una vez. ¿Cuánto nos queda? Sí nos queda tiempo, ¿verdad? Nos quedan 18 minutos. Bueno, pues sí, sí completamos de tiempo. Bueno, vamos a ver ejemplos cuando nos dan la directriz. ¿Ok? Vamos a ver aquí el ejemplo número 1. Se encuentra los elementos de la parábola y la gráfica si su directriz es y igual a 3. Entonces, por ahí al principio habíamos visto que si la directriz empieza con y, estamos hablando que esta es una parábola vertical. Y cuando la directriz empieza con X, estamos hablando de una parábola horizontal. Eso es en las directrices. ¿Ok? Esas sí coinciden con nuestras parábolas. Entonces, si yo ya sé que aquí la Y vale 3, nada más hay que recordar la fórmula de cualquier parábola. Y es igual a menos P. Entonces, quiere decir que este 3 lo voy a igualar con este menos P. Nos quedaría algo así. Menos P es igual a 3. O de forma directa, pues ya sé que aquí el 3 debe ser negativo. Siempre en cualquier problema, lo que yo tengo que buscar primero es el valor de la P para bueno, aquí ya lo tenía escrito, para poder encontrar todos los demás elementos, ¿ok? Aquí ya lo tenía yo. P vale menos 3 por esta formulita que se había escrito. Y es igual a menos P. Bueno, pues si la Y vale 3, pues entonces 3 es igual a menos P. Y si despejo la P, pues aquí el que cambia el signo es el 3. ¿Ok? De ahí sale ese menos 3. Ahora sabemos que es vertical porque estamos trabajando con la directriz que es Y, que empieza con Y. Entonces ya sabemos, aquí está. Ya sabemos que el foco tiene que tener la forma 0, menos P. Ya sabemos que, bueno, el lado recto no cambia. Y las ecuaciones ordinaria y general deben de empezar con la letra contraria. Entonces aquí continuamos. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P, que vale menos 3. Eso es igual a 12 negativo. Pero recuerden que el lado recto siempre se va a medir positivo. Luego el foco tiene la forma 0, menos P, o sea 0, menos 3. Es el mismo valor de la directriz con signo contrario. Si sustituyo en la ecuación ordinaria, sería 4 por menos 3 son menos 12, o sea, x cuadrada es igual a menos 12y. Y luego paso ese menos 12y al otro lado para convertirla a la forma general. Y listo, ya tenemos ahí los elementos que nos hacían falta para poder graficar. Vértice pues es en el origen, el foco que encontramos es 0, menos 3, lado recto serían 12, o sea 6 y 6. Trazamos la curva y graficamos la directriz donde la Y vale 3. Y listo. Así es como terminaría este ejercicio. Recuerden que la misma distancia que hay del vértice al foco debe ser la misma que hay del vértice a la directriz y así sucesivamente. O sea, complicado esto no está. ¿Qué pasa si nos dan una directriz como esta? X más 4 igual a 0. Bueno, pues hay que darle la forma que es una directriz de una parábola, que es despejando la X. Aquí nos quedaría X es igual a menos 4. ¿Ok? Entonces, si la directriz es menos 4, ya sé que la parábola va a ser horizontal. Y al mismo tiempo nos dice que la P vale 4 positivo. Entonces ya puedo sacar yo los demás elementos, empezando por el foco. El foco debe tener la forma P, 0, o sea, 4,0. Luego el lado recto es el valor absoluto de 4 por P, o sea, 4 por 4, igual a 16, o sea, 8 y 8. Luego, directriz de una horizontal empieza con X, X es igual a menos P. Bueno, la directriz ya la teníamos como dato, perdón. Vámonos por
Bueno, el vértice ya sabemos también que es el origen, 0,0. Nos falta la ecuación ordinaria, que sería con la y cuadrada. Y cuadrada es igual a 4 por p por x. O sea, y cuadrada es igual a 4 por 4 por x. 4 por 4 son 16. Es la ecuación ordinaria. Y la general quedaría y cuadrada menos 16x igual a 0. Esta es la general. Graficamos 0,0 el vértice, 4,8 y 8 lado recto, trazamos la curva y la directriz donde la x vale menos 4. Y listo. Ahí es donde terminaría el ejercicio. ¿Okay? Si se fijan, es cuestión de práctica, es cuestión de encontrar el valor de la p y con ese valor de p yo puedo encontrar todos los demás elementos. ¿Ok? Ahora sí, de estos últimos dos, ¿hay alguna duda cuando nos dan la directriz como dato? Pues no, que vayamos a la ordinaria, ecuación ordinaria de la parábola. Ajá, ordinario. Bueno, cuando nos dan, puede ser que nos den la ordinaria o la general, cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ok? Pero eso sí ya lo veríamos la siguiente clase, porque si no, pues nada más tendríamos una clase en la semana. No, pues ya a comer. A comer, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. La siguiente clase ya continuamos con los siguientes tipos de problemas cuando nos dan la ecuación ordinaria o general, cómo es que encontraríamos el valor de la P para poder encontrar todos los demás elementos. ¿Ok? Y seguiríamos trabajando con parábola con vértice en el origen. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues ya saben, si llegaran a tener alguna duda, vayan avanzándole con la tarea. Si tienen alguna duda, lo vemos la siguiente clase antes de empezar con el nuevo subtema. Y así para que poco a poco vayan realizando su tarea y no se les junte hasta el final. Bueno, que tengan un excelente día, cuídense mucho y estamos ahí en contacto.